Profe, ¿cómo está? Hola, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo les va con la... ¿Ya vieron la tarea? ¿Han hecho algún ejercicio de la tarea? Entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? En aula le subí en la carpeta de su paralelo, le subí un Excel que dice clase 8. Y entonces vamos a ver ese Excel. Vamos a trabajar en la clase de hoy, aquí en, en unidad 1. Recuerden donde dice documentación UA1, paralelo 107. Aquí en la semana 4 vamos a trabajar con este Excel de aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver tablas dinámicas, vamos a seguir haciendo tablas dinámicas. Vamos a realizar la misma dinámica que hicimos en la clase pasada con hacer grupos y así, además de irnos conociendo, vamos a aprovechar y podemos resolver un poco más de ejercicio y después entonces volvemos todos a la sala principal y hacemos ejercicios. Resolvemos todos los ejercicios. Entonces, les comparto el tiro la pantalla. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran ver? Recuerden la tarea, ir haciéndola quizás con tiempo y así ven las dudas que puedan ir teniendo, la podemos ir viendo en clases. Entonces, este es el Excel que vamos a ver en la clase de hoy. Tiene varios, varias hojas con varios problemas. Problema 1. Vamos a hacer primero los de tabla dinámica, ¿sí? Aquí además, más al final, tenemos unos ejercicios para hacer también relacionado con gráficos. Voy a hacerles uno antes de irnos en los grupos, para hacer un gráfico y otro sencillo de un filtro avanzado. Al final recuerden que las tablas dinámicas es una forma de filtrar la información, pero filtrar esa información de forma dinámica. Vamos a hacer también un filtro avanzado para recordar y ver algunas cosas también, algunos de los aspectos que puedan estar en la tarea y que puedan tener dudas. Entonces, vamos a comenzar con un gráfico. ¿Para qué nosotros utilizamos los gráficos? Los gráficos los vamos a utilizar para ver esta información que nosotros tenemos en una tabla, verla quizás un poco más visual, ver el comportamiento, porque si nosotros aquí vemos por cientos, estos por cientos no entendemos así mucho, no sabemos cómo es la tendencia, cómo se ha comportado. Entonces, en un gráfico, de forma visual, nosotros logramos ver quizá ese comportamiento. ¿Ya? Entonces, para eso es que nosotros hacemos los gráficos. Estos son los resultados de un estudio, un artículo científico sobre seguridad en microservicios. ¿Ya? Y aquí hay algunos de los elementos, no tenemos que saber de qué trata, pero algunos de los elementos que están en ese artículo que se extrajeron en ese estudio y aquí los valores. Y ahora queremos ver esos valores, queremos graficar. ¿Ya? Queremos ver ese comportamiento un poco más visual. Para nosotros agregar gráfico, aquí tenemos 5 gráficos. Nos están diciendo que cada gráfico con un formato distinto. Hay diferentes tipos de gráficos. Tenemos gráficos de barra, tenemos gráficos circulares, tenemos gráficos de línea. ¿Ya? Y de ahí ustedes utilicen el que más se adecua a su situación. ¿Qué es lo importante aquí? Nosotros conocer cómo hacemos los gráficos y ya después ustedes van a ver, es muy posible que en otras asignaturas les muestren cuáles gráficos son mejores para mostrar determinados datos que otros, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí donde dice insertar, la pestañita de insertar, aquí, déjenme anotarlo, aquí, fíjense, en insertar, nosotros nos desplazamos hacia
la opción que dice gráfico. Justo, los controles me quedan aquí. Gráfico. Y aquí vemos que tenemos diferentes tipos de gráficos. ¿Ya? Podemos optar por la opción que dice gráfico recomendado, es cuando nosotros seleccionamos la imagen y ya el Excel nos recomienda algún gráfico, o ir directamente al gráfico que nosotros queremos. Aquí nosotros tenemos una tabla que tiene muchas cosas. Nosotros podemos hacer un gráfico con toda la tabla, en este caso no es conveniente porque habla de cosas diferentes, o podemos hacer un gráfico de 2 celdas, si queremos comparar 2 únicas cosas nada más, o podemos hacer un gráfico de varias columnas de la tabla. Nosotros, ya van a ver, también en la tarea les piden, desde una misma tabla, le piden hacer a veces determinados análisis, determinadas tabla y hacer determinados gráficos que no es necesario hacer la tabla completa. Entonces, déjenme ver dónde pongo los controles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer gráfico nos dice análisis de los tipos de investigación para el año 2015. Vemos aquí que hay un enunciado, nos dice tipo de investigación para el 2015. Entonces, vamos a hacer un gráfico única y exclusivamente con estos 3 valores de aquí. ¿Ya? Con eso es lo que vamos a hacer el gráfico. Nosotros podemos, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos seleccionar la información y podemos venir a gráfico recomendado. Y esto es lo que nos está recomendando. O podemos venir directamente y nosotros queremos hacer un gráfico circular y venimos directamente y escogemos el gráfico circular. Si venimos y decimos, la otra opción es que nosotros venimos sin marcar la información, sin marcarla, venimos y seleccionamos el gráfico circular. ¿Ven? Nos sale, en este caso, nos sale en blanco. De esta forma, nosotros ¿qué podemos venir a hacer? Vamos a ponerlo por aquí. Fíjense, aquí diseño de gráfico, una vez que yo tengo seleccionado el área del gráfico, se nos crea una nueva pestaña que dice diseño gráfico y formato. Nosotros venimos a diseño gráfico, venimos a donde dice seleccionar datos y nosotros aquí nos sale esta opción que podemos venir con la flechita, marcar y seleccionar. Queríamos únicamente los de estos 3 valores, damos a aceptar y aquí en editar nosotros no tenemos los valores porque se nos está mostrando todo en la misma. Nosotros venimos aquí, decimos cambiar filas y columnas, ahora se nos muestra 1, 2 y 3, nosotros queremos modificar de qué trata, modificamos y vamos a seleccionar para saber los valores, de qué tratan esos valores. ¿Ya? Damos a aceptar y nos está mostrando, en este caso nos está mostrando en la parte de arriba, podemos venir y así ustedes van modificando los valores que ustedes quieran en su gráfico. ¿Ya? Cambiamos. Lo que hicimos fue ahora seleccionar únicamente el enunciado y perdíamos los valores. Y así ustedes pueden ir jugando con su gráfico hasta que les quede el gráfico que ustedes deseen. ¿Sí? Otra opción, aquí podemos, estos valores que dice 1, 2 y 3, nosotros los podemos ir editando y ahí le seleccionamos el rótulo, es decir, lo que se va a mostrar en lugar de 1, 2 y 3. Y le toma los valores. ¿Claro? Me faltó 1, me faltaron 2. Y aquí les van a tomar entonces los valores en lugar de 1, 2 y 3. ¿Qué les está diciendo el ejercicio en cuanto a diferentes formatos? Ya usamos un primer formato y nos está diciendo use diseños rápidos y estilos de diseño diferentes. ¿Dónde nosotros encontramos eso? Pues seleccionamos el gráfico, los voy a dejar aquí en grande, después lo corremos, vamos a achicar aquí para que no ocupe espacio y borrar todo lo que tenemos. Entonces, seleccionamos el gráfico, vamos, miren aquí en diseño gráfico y tenemos diseño rápido. Y aquí en diseño rápido podemos escoger la forma en que queremos mostrar esa información. ¿Ven?
cómo va cambiando la forma en que nosotros queremos cambiarla, que queremos mostrarla finalmente. Aquí lo van cambiando. Y aquí en estilos, también nosotros podemos escoger el estilo que queremos darle a nuestro gráfico. De ahí el que más a ustedes les guste. Aquí también pueden venir y cambiar los valores. Estos estilos también los van a encontrar aquí a la derecha. Y si quieren hacerle también algún cambio a los nombres, también lo pueden ver por aquí. Si quieren que se marque algo o desmarcar algo específicamente, lo pueden hacer por aquí. ¿Alguna duda con los gráficos? Yo, profe, tengo una duda. Es ¿Sí? que no sé cómo puso los tipos de investigación en el gráfico. ¿Los nombrecitos? Sí, eso. Ya. Nosotros seleccionamos, siempre seleccionamos, porque si selecciono en otro lado, ¿ven? Pierdo pierdo la pestaña. Entonces nosotros seleccionamos, vamos aquí, podemos ir a donde dice seleccionar datos. Aquí, en este lado de aquí, o hagamos otro, desde cero, ¿ya? Vamos a insertar el gráfico, vamos a insertarlo desde cero. Insertarlo desde cero, vamos a poner este ahora, otro tipo de gráfico. Insertamos el gráfico desde cero. Más chico porque pierdo cosas entonces. Aquí. ¿Ya? Lo insertamos desde cero, decimos aquí seleccionar datos. Y cuando nos salga, seleccionamos aquí en la pestañita, seleccionamos los datos que queremos, estos datos de aquí, y damos y aquí si te fijas, si se fijan, nos aparecen de forma con nombres, los nombres que ellos les dan. Entonces nosotros queremos cambiar esos nombres. Este 1, 2, 3, 4 y 5 son los valores que nosotros seleccionamos. Entonces nosotros venimos aquí a editar y seleccionamos, dice rango de rótulos del eje. ¿Qué les está diciendo el rótulo? El nombre del eje. Entonces marcamos siempre la flechita y ahora venimos y seleccionamos nuestros nombres. Y fíjense como ya nos aparece cada uno de los nombres, ya en lugar de 1, 2 y 3, y 4 y 5, nos aparece el nombre. Y aquí ahora decimos, dice series. Está seleccionando una única fila, pero como no sabes el rótulo de esa fila, me pone serie. Entonces yo le puedo decir aquí, modificar, y el nombre de la serie, puedo venir y seleccionar el nombre de la serie si es que quiero ponérselo. Le doy a aceptar. Aquí yo podría hacer un cambio, ¿ven? Que me muestre entonces por colores los valores. Ahora cada color representa cada una de esas celdas y 2015 abajo, o puedo mostrarlo de esta forma, como ustedes en ese momento les guste más. Esta opción, por ejemplo, es si yo quiero mostrar todos los años. Me saldría entonces 2015, ahora de todos modos ahora vamos a probarlo. Vamos a hacerlo de esta opción y vamos a probar. Y de esta forma ya yo obtuve mi gráfico desde cero. ¿Ah? Yo obtuve mi gráfico desde cero y aquí vengo y digo diseño. Fíjense como aquí hay otros diseños donde yo le puedo poner una tabla debajo donde me dé los valores. Fíjense aquí yo tengo los valores asociados, ¿sí? Y eso es cuando yo creo mi gráfico desde cero. Pero si yo quiero, yo puedo decir, mira, yo quiero que me hagas un gráfico con esto de aquí. Yo vengo entonces también a insertar y digo gráficos recomendados. Y ahí me recomienda varios y ahí hago menos trabajo. Y vamos a hacerlo de esta forma. Lo agrego y ya tengo ya mi gráfico listo sin tener que configurarlo. Solo le puedo dar mi diseño rápido por acá como más me gusta. ¿Sí? Y así entonces voy creando un gráfico. Los voy poniendo aquí, después yo los ordeno. Si quiero hacer uno con todos los años, yo puedo aquí seleccionar, por ejemplo, esta parte, vamos a insertar gráficos recomendados, y aquí entonces tenemos, vamos a poner este barra. Como les estaba diciendo, podemos por año, en este caso no nos está mostrando los años porque no los seleccioné, entonces en este caso, que me falta terminar parte de la configuración,
vengo donde diga, aquí seleccionar datos y me sale esta tablita, que es lo que me falta, los años, selecciono entonces los años y doy aceptar. Y ahí me muestra los años, yo puedo hacer así, cambiarlo, o puedo cambiarlo de esta forma. Y vemos qué información nos da. Miren, aquí no veíamos, los ceros como que no se ven. Aquí podemos decir que en el 2016 todo es cero. Quizás en la tabla no nos habíamos dado cuenta. Y cuando hacemos el gráfico nos damos cuenta que en el 2016 y en el 2019 no hubo resultados. Que en el 2015 están los 5, que en el 2017 están los 5, pero en el 2018 hay 3. Y quizás nosotros viendo la tabla no habíamos notado esas falencias. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachas, muchachos? No, profe, gracias. De nada. ¿El resto? ¿El No, resto, profe, ninguna tampoco. duda? Ya, entonces los gráficos, No, muchachos, profe. muchachos, aquí, ¿qué yo les voy a enseñar? A hacer gráficos, a configurarlos, a dónde es que están las cosas, pero ¿qué gráficos necesitan ustedes en cada momento? Ya eso depende del análisis que estén haciendo, de los datos que tengan y cómo quieran mostrar esos datos. Y es muy posible, como les decía, que en alguna asignatura de análisis de esos datos quizás, ya más específica de su carrera, les digan, por ejemplo, qué gráficos son más factibles en un momento u otro. Entonces aquí tenemos, yo después se los ordeno para subírselo, tenemos después varios ejercicios que podemos hacer. Y antes de irnos para los grupos, quiero hacer con ustedes un ejercicio que les agregué acá y dice completitud. ¿Y qué nos dice aquí? ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Agregar una fila, disculpen, agregar una columna y en cada fila, en cada celda de esa columna, yo quiero que diga si completo, si los valores que hay en la fila todos son mayores que 0 y que diga incompleto si al menos uno de los valores es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué función yo debería ocupar? Para yo lograr que me ponga aquí, por ejemplo, incompleto, de forma automática, validándolo a través de una función, y que aquí me ponga completo si es el caso y así, ¿qué función yo debería usar en ese caso? Sí, conjunto. Puede ser, perfecto, un sí conjunto. ¿Qué más? Buscar H, profe. Buscar H, no específicamente porque, bueno, lo que podríamos es complicado aquí quizás es buscar H porque no voy a devolver nada de ello, sino que lo que quiero es poner una palabra. Entonces, me voy más por la solución del sí conjunto. No se me había ocurrido el sí conjunto, a mí se me había ocurrido el sí, pero hagámosla con todas las funciones. Tenemos, yo lo había hecho con un sí, había quizás, porque, vamos a ver, porque quería usar una función unida con ese sí. Nosotros podemos usar sí conjunto y que debemos validar que este valor sea mayor. El tema, que déjame ver si sigo con el sí conjunto. El tema es que yo tengo que validar cada uno de los, yo tengo que validar cada uno de los valores. Y si cada uno de esos valores se cumple, que sea mayor que un número, al final entonces que me escriba completo. Y en el sí conjunto está validando cada cosa que me valide, le va a escribir algo. ¿Ve? Valor si es verdadero de ese valor.
Entonces tendría que probarla exactamente a ver si no funciona. En este caso, la que se me había ocurrido, después verifico ese sí conjunto, igual debe funcionar. Pero de momento vamos a probar la que me funciona. La función sí. La función sí, recuerden que tiene algo, una prueba lógica, tiene, déjenme para que no me dé error, escribirle. La función sí conjunto tiene una prueba lógica, cualquiera que nosotros pongamos, y tiene un valor verdadero y tiene un valor falso. ¿Ya? Entonces, yo puedo escribir completo, punto y coma, incompleto. Ahora, yo lo que tengo es que verificar qué condiciones yo pongo en el completo y qué lo que yo pongo en el completo, entonces pues ya sabemos que no se va a cumplir en el incompleto. De ahí va a depender la validación que yo haga aquí. La validación que yo haga aquí va a depender de si primero va el completo o si primero va el incompleto. Para que sea completo, todos, sí o sí, tienen que ser mayor que 0. Y cuando digo todos sí o sí, significa, hablado en español, que la celda C4 tiene que ser mayor que 0 y la celda D4 tiene que ser mayor que 0 y la celda F4 tiene que ser mayor que 0 y así sucesivamente. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy utilizando una función y. ¿Por qué? Porque estos son muchos elementos que yo no los logro poner en una única condición. Entonces, para eso, nosotros ¿qué utilizamos? Vamos a utilizar la función sí unida con la función y. Y dentro de la función y ponemos cada una de estas validaciones, que significa que para que yo logre poner la palabra completo, todas deben ser mayores que 0. ¿Van conmigo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, yo aquí digo mayor que 0, punto y coma, mayor que 0, punto y coma, mayor que 0, punto y coma, mayor que 0. Los voy a dejar estas 5 primeras de aquí para no extenderme, punto y coma, mayor que 0. Ya puse el F4. ¿O no? ¿Por qué me está tomando? El que me faltó fue el E, mayor que 0. Punto y coma, me falta este de aquí, mayor que 0. Y si eso ocurre, aquí me faltó el 0. Puse 2 veces el E. Y si esto ocurre, entonces, si todo eso es verdadero es porque todas se cumplen, yo pongo la palabra completo, y si no, pongo la palabra incompleto. Digamos que, ¿ven? Porque todos estos valores son mayores que 0. Tengo nada más que los 5 primeros y copio mi función hacia abajo y me va a dar completo e incompleto. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero validar y decir si al menos 1 es 0, escríbeme entonces incompleto? Yo quiero que mi valor verdadero sea escribir incompleto. Para eso, ¿qué función yo debo ocupar si yo quiero decir si este es 0 o este es 0 o este es 0 o este es 0? Escribe la palabra incompleto. ¿Qué función yo debo ocupar junto con el y? ¿Qué función yo debería ocupar para decir si al menos uno de ellos es igual a 0, ya es incompleto? Por el chat dijeron que la O. Ya, disculpen, no estaba viendo el chat. Muy bien, Andrés. Entonces, utilizamos el sí, seguimos utilizando el sí, y ahora vamos a utilizar la función O. Fíjense como yo abro y cierro paréntesis para que después no se me olvide.
Y ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Acá, si es igual a 0, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si este es igual a 0 o este es igual a 0, ya cuando uno de ellos sea igual a 0, me va a escribir el valor verdadero. En este caso, cuando al menos uno de ellos se cumple, va a ser verdadero. Entonces, este es igual a 0, punto y coma. Este es igual a 0, punto y coma. Este igual a 0, punto y coma. Y este igual a 0. En este caso, punto y coma, decimos que es incompleto y si no, nos va a decir, nos debería decir completo. ¿Ya? Y al menos los primeros resultados nos está dando lo mismo y aquí validamos y deberían darnos igual el resto de los valores. Aquí estamos utilizando la función i, aquí la función i y acá la función o. ¿Ya? Para que tengan presente en la tarea ya con lo que tienen que utilizar una de estas funciones para que vean cómo es que funciona la O. La O va a dar verdadero si al menos una de sus condiciones se cumple. Entonces, en este caso, yo no puse mayor. Yo lo que puse es que fuese igual a 0. Cuando una de sus condiciones se cumple, ya es 0. Sin embargo, la I, para que se cumpla, todas sus condiciones deben ser verdaderas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Entonces, voy a hacer equipo. Aquí tenemos, para hacer ejercicios de tabla dinámica, tenemos hasta 6 problemas. Si quieren, hagan uno de estos 5 primeros, como sea, o el 6 tiene aquí los datos y aquí tenemos la base de datos porque es más larga. ¿Sí? Entonces, hacemos los equipos. ¿Les gusta trabajar en equipo? Ven antes de hacerlo para no imponerles algo que no se sientan bien. ¿Se sienten bien trabajando en equipo o no les gusta? Sí, igual sí, así nos ayudamos entre todos y Sí, entre nos Ya. otras. conocemos. Súper bueno. Entonces, vamos a hacer los grupos de 5 igual y son más o menos 6. ¿Ya? Bueno, estamos de vuelta. A ver, ¿hicieron algún ejercicio? ¿Empezaron alguno y tienen alguna duda que quieran ver? ¿O empezamos a resolverlos todos? ¿Qué les parece? Sí, resolvamos todo. Y Para cacharlo. resolvamos todo. Vamos a ver, entonces, Profe, sí, cuando yo estaba haciendo el problema 1, sí, después del gráfico se presentó las tablas de valores, me parece que se llama. ¿cómo? No, O no te las entendí. tablas dinámicas, las tablas ¿Sí? dinámicas. ¿Qué Me pasó? pareció eso. Sí, No entendí. que me aparecen las tablas dinámicas ¿Cómo que cuando te estaba aparece? haciendo Que tenías la así de solución. una. Ya, será, vamos a ver. Déjame, pero así de una, si selecciona, No, controlé, profe, ah, cuando ya había seleccionado la tabla sí, y puse a crear, o sea, de gráfico recomendado, ya, ya lo hice. Elegí el que yo quise y después de eso me apareció ese de tabla dinámica o como una tabla dinámica donde podía clasificar los, en el gráfico, ajá, ya, sí, en el ejercicio 2. en el primero, Es que no, me puedes compartir la pantalla para entender porque es que no logro entender qué es lo que pasó. ahorita, profe. ¿Ya? ¿Puedes compartir? Ay, ¿ya?
Y esa tabla, pero esa tabla la creaste tú. Ya, ese es el gráfico dinámico que se te creó a partir de la tabla. ¿No? Bueno, voy a hacerlo y ahí tú me dices porque no entiendo Sí, exactamente. profe. Ya. Entonces, seguimos aquí, creamos la tabla dinámica, como sabemos, y ¿qué nos están pidiendo? Muestra el total cobrado por cada uno de los tratamientos agrupados por categorías. ¿Ya? Entonces, necesitamos, que vamos a necesitar? En este caso, agrupado, después segmentado y muestra los valores de enero utilizando una línea de tiempo y muestra el precio duplicado. ¿Ya? Nos piden varias cosas, entonces nosotros vamos a ir por parte. ¿Qué nos dice? Total cobrado por cada tratamiento. Ya sabemos que el precio lo vamos a tener en valores, pero ahora necesitamos saber qué vamos a tener en fila. Y tenemos los tratamientos que nos dicen que estén agrupados por categoría, los tratamientos agrupados por categoría, ¿ya? La categoría, y dentro de la categoría los tratamientos, fíjense que ya vamos poniendo los tratamientos corporal y facial, únicamente 2 tratamientos, y agrupados por esteticista, ¿no? Nos están diciendo agrupados por categoría, y los esteticistas vamos a poner para cada uno de esos esteticistas, nosotros vamos a agregar los tratamientos. Pero nos están diciendo el precio final, por tanto, la esteticista, nosotros no tenemos que ponerla aquí, sino que después nosotros lo que vamos a hacer es la segmentación. Pero ¿qué nos están pidiendo aquí de interesante? Y aquí está lo que nosotros queremos, lo que nos están pidiendo de momento. Pero nos están diciendo que muestre el precio duplicado. Es decir, que yo quiero mostrar ese precio multiplicado por 2. Para eso, nosotros seguimos en nuestra tabla dinámica. Vamos a análisis de tabla dinámica. Y fíjense aquí en este campo que tenemos, que nos dice campos, elementos y conjuntos. Nosotros venimos ahí, lo desplegamos y nos está diciendo campo calculado. Venimos y nos dice qué campo queremos calcular. Yo lo que quiero es el precio. Fíjense, yo le doy doble clic para que él me llegue, tengo que darle doble clic para que me lo muestre ahí. Y ahora yo quiero crear una fórmula, yo digo por 2. ¿Ya? ¿Y qué nombre le quiero poner aquí? Precio duplicado. Y le pongo el nombre que yo quiero aparecer. Y me dice sumado, ahí le doy aceptar. Y ya tengo el precio duplicado, un nuevo campo que yo agregué de forma calculada. ¿Ya? Y de esa forma yo agregué el precio duplicado. ¿Qué más me están pidiendo? Segmentación. Recuerden que para la segmentación venimos y decimos insertar, ¿ya? Lo tenemos aquí, insertar segmentación de datos y nos están pidiendo ahora por esteticista. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? Si nosotros queremos ver lo de Ana, sabemos que todos estos valores que hay aquí son valores de Ana. Si queremos ver a Camila, a María y así sucesivamente, o queremos simplemente verlos a todos, eliminamos el filtro. Y lo otro que nos están pidiendo es la línea de tiempo. Seleccionamos la tabla, vamos, en este caso seleccionamos porque si no nos estaba mostrando nada más que lo de segmentación, y decimos insertar escala de tiempo, la fecha, y aquí mostramos la fecha, y si queremos ver únicamente los de enero, pues venimos y ponemos únicamente el mes de enero. ¿Ya? Y aquí los valores que nos están mostrando es de enero. ¿Alguna duda con este, muchachas, muchachos? Todo bien. Todo bien. ¿No, profe? Ya, súper. Entonces, aquí Profe, digamos que... ¿Sí? yo me perdí en esa tablita de esteticista. ¿Cómo la hizo? Ah, ya. Vamos a eliminarla. Aquí eso es lo que nosotros llamamos segmentación de datos. Venimos siempre seleccionando la tabla dinámica para que nos muestre este
pestañita que hay aquí, análisis de tabla dinámica, y venimos aquí donde dice insertar segmentación de datos. Cuando damos insertar, nos muestra todos los campos de nuestra tabla, y nosotros queremos que esa segmentación sea por esteticista, y damos a aceptar. Y mostramos, y aquí ya tenemos, es un tipo de filtro más visual, ¿ya? Profe, ¿y lo de la fecha abajo lo podría repetir? Ya, y la fecha lo borramos, y venimos aquí a análisis de tabla dinámica, y decimos, debajo del insertar segmentación tenemos el insertar escala de tiempo. Entonces insertamos la escala de tiempo. La escala de tiempo nos va a mostrar únicamente los campos de la tabla que sean de fecha. Entonces nos muestra la fecha, seleccionamos, damos a aceptar, y aquí nos muestra esta escala de tiempo que nos permite a nosotros hacer ahora filtros por meses, por años, trimestres. Seleccionamos meses, y aquí podemos seleccionar únicamente el mes que nosotros queremos, en este caso, enero. ¿Alguna duda acá, muchachas, muchachos? Profe, yo tengo una duda porque ¿Sí? para agregar eso de los estilistas, Sí. al momento de presionar la tabla no me aparece eso, lo que le aparece a usted arriba es como el análisis. Ya. ¿No te aparece análisis de tabla dinámica? No me aparece eso. Tienes que seleccionar la tabla dinámica en alguna celda de la tabla dinámica. Siempre hay que hacer clic en algún lado de la tabla dinámica para que me salgan los elementos de la tabla dinámica. Poco me aparece. Puede que te diga análisis. Hay unos Excel que aparece como análisis y no análisis de tabla dinámica. ¿Lo ves? Sí, me aparece analizar. Ya, y ahí debe aparecerte. Ah, ya que está, profe, ya la encontré. Sí, sí. Hay las dos versiones de Excel, así cuando ustedes me han compartido la pantalla, es la mía que dice análisis de tabla dinámica y el otro dice analizar y diseño, creo, algo así nada más. Entonces en ese de analizar. Ya, entonces, Gracias, profe. de nada. Entonces vamos al 2, que tiene un gráfico dinámico. Entonces, me dice, muestra el total ingresado por cada esteticista en cada tratamiento. Digamos que aquí ya nos están diciendo, vamos a crear la tabla dinámica, insertar la tabla dinámica. Ya tiene seleccionada la tabla. Y vamos a ponerlo en esta misma hoja. Yo quiero ponerlo en esta misma hoja para tener todos los valores aquí. Vamos a agregarlo aquí. Damos a aceptar. Entonces, esta tabla dinámica nos está diciendo total ingresado. Ya nosotros sabemos que tenemos nuestro precio aquí. Por cada esteticista en cada tratamiento. Entonces nosotros sabemos que vamos a tener los tratamientos y los esteticistas. ¿Ya? Aquí se fijan, no les están diciendo quién en la fila y quién en las columnas. Si ponemos los tratamientos, así, nos va a quedar la tabla un poco larga. Entonces nosotros podemos poner esteticista aquí y tratamiento aquí. Y nos queda, es mejor como que nos quede mejor para la columna, en fila, que después en las columnas para que no se haga tan extensa. Uy, se me pasó aquí. En esta parte nos queda una tabla más asequible. ¿Qué más nos están diciendo? Vamos a ver por acá qué más nos están pidiendo. Crea una segmentación por categoría. Entonces nosotros vamos siempre marcando la tabla, vamos al análisis, agregamos segmentación, categoría, y nos muestra aquí la categoría. Pero nos están pidiendo, eso era relativamente fácil para lo que ya estamos haciendo, pero nos están pidiendo ahora agregar un gráfico dinámico. Para ese caso, siempre apretando, recuerden, un clic en la tabla dinámica, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a la parte de análisis, voy a borrar lo que teníamos, siempre en la parte de análisis, y vamos aquí donde dice, mire, gráfico dinámico. Y damos a aceptar, seleccionamos, y aquí como vimos antes en los gráficos, me dice qué tipo de gráfico yo quiero. De líneas, de columnas, circular. Y nosotros podemos escoger ahí el que nosotros queremos. Seleccionamos, por ejemplo, vamos a ver este qué tal se ve. Vamos a ver este de línea, por ejemplo. Seleccionamos, y aquí tenemos nuestro gráfico dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque a diferencia del que hicimos antes,
que tenía una única cosa. Este nos permite hacer filtros en el mismo. Decimos esteticista, ahora yo quiero que me muestre nada más lo de Ana. Y el gráfico me va a cambiar y me va a mostrar únicamente lo de Ana. ¿Ven? Y aquí yo quiero que me muestre los de 2, pues me muestra los de 2. Y así también por aquí, por los tratamientos, quiero que me muestre Aqua y que me muestre el de todas. ¿Ya? Y vemos que ese tratamiento no hay para ninguna. Entonces vamos a ver antiedad, aceptado, no los encuentra. Y así ustedes pueden ir viendo. Vamos a... Pues podíamos poner... Vamos a poner varios a ver si encuentra alguno. Y aquí tenemos varios con los esteticistas. Y nos va creando ese gráfico dinámico. Ahí, ¿entendieron, muchachas, muchachos? Sí, profe. Entonces, vamos a... Esa era, digamos que la dificultad de este ejercicio era crear ese gráfico dinámico. Vamos a ponerlo por aquí abajito y se los dejo después en el Excel cuando se lo suba. ¿Ya? Aquí no tenemos nada más. Vamos a ver al problema 3. ¿Qué nos están diciendo? Ven, cada uno tiene una cosita que después ustedes lo van a necesitar. Son bien potentes las tablas dinámicas, ¿sí? Aquí nos dice, muestra el promedio ingresado por cada tratamiento. Vamos a agregar nuestra tabla dinámica. Insertar tabla dinámica, la tenemos seleccionado en la misma hoja. Vamos a marcar la misma hoja. Y damos aceptar. Y aquí nos muestra la tabla dinámica. ¿Qué nos quiere decir? Promedio ingresado, ya sabemos que es precio, lo venimos aquí, decimos como es promedio, configuración de campo, decimos promedio. Ya sabemos que ahí tenemos el promedio. Ahora nos están diciendo fecha, porque nos están diciendo por meses, ponemos la fecha, y que nos están diciendo el tratamiento, y ponemos el tratamiento. Fíjense. Aquí tenemos la fecha. Lo que pasa es que lo había hecho antes un momento y me sale agrupado. Ya. Aquí tenemos la fecha, que es lo que acabo de agregar. Fíjense, miren qué cantidad de fecha, qué largo se ve. No nos va a quedar igual bien, pero nos están diciendo en cada mes. No por fecha, sino por meses. En ese caso, ¿cómo nosotros hacemos para agregar? Venimos aquí y vemos que por aquí no tenemos ninguna opción, pero vimos en la clase pasada que teníamos la opción de agrupar. No me están pidiendo agrupar explícitamente, pero yo sé que existe esa opción. Entonces recuerden que cuando nosotros estemos trabajando, digamos que cuando estemos ya trabajando en la vida real, no nos van a decir específicamente cómo quieren que hagamos las cosas, sino nos dan la tabla y nos dicen yo quiero esto. Y nosotros tenemos que ser capaces de saber qué hacer para obtener eso. En este caso es más o menos parecido. Lo quieren por meses, no nos dicen que tenemos que agrupar, pero nosotros sabemos que tenemos que agrupar para obtener eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Venimos aquí a grupo, crear grupo de selección, y en este caso marcamos cómo nosotros queremos crear. Si por días, por hora, por meses, seleccionamos meses y damos a aceptar, y aquí nos está agrupando, y únicamente, fíjense, algo que teníamos con muchas columnas, la tenemos ahora en 2 columnas, enero y febrero. Y lo agrupamos entonces en esos meses. ¿Entendieron aquí? Eso, profe, yo no entendí. No- Ya. ¿Puedes repetir eso? Sí. ¿Qué fue lo que hicimos? Hasta aquí sí entendieron la tabla dinámica, ¿cierto? ¿Cómo llegamos ahí? Sí lo saben. Sí. Profe, yo tengo una duda, ¿cómo sacó el promedio de los valores? De los precios? Ya. Entonces, vamos a... Podemos hacerla desde cero, no nos cuesta nada. Eliminamos esta tabla y la creamos nuevamente. Creamos... Había desactivado mi audio. Insertamos tabla dinámica. La seleccionamos. Y ahora no la tenía seleccionada. La seleccionamos. Decimos copiar a dónde. En esta misma hoja. Vamos a copiarla por acá.
Aceptar. ¿Qué nos están pidiendo? Promedio de cada servicio. Ya sabemos que el promedio se lo podemos sacar nada más que al precio. Ya sabemos que el precio es para ir armando nuestra tablita. El precio lo ponemos aquí en los valores y tenemos una suma de todo, pero no importa, en eso después se va a ir arreglando. Ahora, eso es una suma y queremos un promedio. ¿Qué es lo que hacemos? Matías, ¿viste el que me preguntaste? Sí, Venimos aquí debajo, fíjate, ¿ves mi mouse? Mi mouse. ya, Aquí damos clic derecho, mejor dicho, clic izquierdo, ya, y nos sale esa flechita y vamos a este último que dice configuración de campo de valor. ya. Ah, y ahí salen los... Y ahí salen, digamos que las funciones básicas. Y esta, una de ellas, es promedio. Y damos a aceptar que ahora es un promedio. Y ahora nos están diciendo tratamientos por cada mes. No tenemos los meses, sino que tenemos fecha. Ya sabemos que la fecha la tenemos en algún lugar. No nos dicen aquí en este específico si va a ser en la columna o en la fila. Ahí después ustedes pueden decidir dónde ponerla. En este caso la ponemos en las columnas y ponemos, que nos está diciendo tratamiento. Tratamiento lo ponemos en las filas, ¿ya? Si ponemos uno en la fila, el otro está en la columna. Entonces, lo que voy a hacer es un momentico, porque como ya estaba hecho, me aparece el mismo grupo. Cuando nosotros hacemos esto y ponemos la fecha al tiro, cuando nosotros ponemos la fecha, nos va a salir así. ¿Ven? Todas las fechas, cada una de las fechas que están, pero a nosotros nos piden que sea por meses. Si nos dicen en cada mes, nosotros tenemos una fecha, ya nos están hablando implícitamente de una agrupación. Por tanto, venimos, seleccionamos el campo que queremos agrupar, venimos aquí a grupo y decimos crear grupo de selección. Y en este grupo de selección tenemos varias opciones para agrupar. Él nos identifica como es una fecha, que podemos agruparlo por año, por meses, por día. Nosotros queremos agruparlo por meses, damos a aceptar, y aquí entonces de todas las columnas que teníamos, se nos quedan en enero y febrero, que son los 2 meses que tenemos. Si nosotros queremos invertir y poner fecha acá y tratamiento acá, lo podemos hacer, pero ahí la tabla como que nos queda menos entendible, entonces lo dejamos. En este caso que no les dicen específicamente en la fila esto y en la columna esto, pues lo dejamos. Lo podemos armar nosotros como más nos guste. ¿Ahí entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, muchachas, muchachos, hasta aquí hemos visto bastante de tabla dinámica. Cada una, digamos, cada ejercicio tiene un detallito que yo creo que están muy bien preparados para lo que les salga en tabla dinámica en cuanto a, ya sea en la tarea, y ya sea después en un futuro certamen. Cada ejercicio tiene algún detallito, porque si lo hacemos todo en un mismo ejercicio, a veces después se pierde algún detalle. Aquí que vimos de nuevo hoy, cómo agregarle un campo calculado a esa tabla dinámica, cómo crear un gráfico dinámico, y además vimos también cómo quizás agruparlo por meses sin que me diga que era una agrupación, y bueno, y también vimos lo relacionado con los gráficos estáticos, de cierta forma, y recuerden la función sí con la función y la función y la función o. ¿Ya? Entonces, nos vemos el lunes. Recuerden que tienen la tarea número 2, que deben entregarle el viernes que viene, y recuerden que en la semana, ya debe ser entre hoy o mañana y el jueves, se le debe abrir el cuestionario de esta semana. Recuerden que cierra el domingo a las 18 horas, ¿sí? Ya vi que los últimos cuestionarios más estudiantes ya lo hicieron, pero, es decir, casi lo hizo todo el mundo, que quedaron 1, 2 o 3 estudiantes sin hacerlo, y recuerden tratar de siempre hacer los intentos que necesiten para obtener el 100, porque una buena nota ahí les facilita no tener que hacer la última tarea, ¿sí? Entonces, Profesora, disculpe. ¿sí? ¿Sí? Para las dudas con la tarea 2, la tarea formativa 2 que se tuvo que enviar, ¿cómo lo podemos hacer? Las dudas que tenga, escríbeme con el Excel que tenga y ahí me preguntan las dudas. Ah, ya. Ya, ¿Y sí, el horario sí. de consulta? ¿Cuándo es el horario de consulta? Ahora,
terminamos aquí Ah. y yo habilito el otro link para el horario de consulta. Bacán. ¿Ya? Ya. Justo les Ya. iba a decir, ahora yo cierro esta sesión y abro el horario de consulta. ¿Ya? Entonces, nos vemos, muchachas, tengan una linda semana y nos vemos el lunes. La semana que viene vamos a ejercitar todo lo que hemos visto en aras de prepararnos para el certamen 1, ¿sí? Entonces, todo lo que estudien en esta semana lo van escribiendo, tengo duda aquí, no me sé esto, lo vamos escribiendo y lo vamos a ver en la semana. ¿Ya? Chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao. Profe. Gracias. Cuídense, profe. Chao, Chao. chao. Igual Chao, ustedes, chao. profe. Chao, profe. Chao.